impactando en los rasgos de perfil de egreso. Cuya misión es desarrollar en los alumnos de la licenciatura en Educación Física competencias docentes para la aplicación de estrategias metodológicas que resuelvan las demandas en el ámbito de la educación básica mediante la promoción e intercambio de experiencias y el uso de la investigación científica en el marco de una filosofía de la calidad y valores. Visión. Generar a través del intercambio de experiencias e investigación conocimientos para una práctica docente reflexiva y de calidad en educación física, con un desempeño profesional eficaz, responsable, creativo y autocrítico del entorno en los docentes en formación y catedráticos a través del intercambio de experiencias, conocimientos e investigación, la conciencia de la importancia de la práctica docente reflexiva y de calidad en educación física para que se desempeñen en su labor profesional con eficacia, eficiencia, responsabilidad, creatividad y autocrítica en su entorno. Meta: trascender como institución a nivel estatal, nacional e internacional para superar los retos en la formación de educadores físicos de calidad. 10º Foro de Observación y Práctica Docente en Educación Física. Surge en el 2004 las participaciones de alumnos de todos los semestres de la Escuela Superior de Educación Física del Estado de Jalisco. Su propósito: formar licenciados de educación física para que realicen cualitativamente las observaciones y prácticas en educación física, fortalecer sus competencias didácticas y de investigación basadas en el aprendizaje adquirido en sus prácticas didácticas en educación física. Para iniciar formalmente los trabajos académicos de este 10º Foro de Observación y Práctica Docente en Educación Física, tengo el honor de presentar a toda una personalidad de la educación física en nuestro país. Voy a permitirme leer una muy breve reseña de su vastísimo currículum. Él es licenciado en Educación Física por la Escuela Superior de Educación Física de la Ciudad de México, Distrito Federal. Maestro en Filosofía por la Universidad del Estado de Querétaro. Profesor de Educación Física de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Ha publicado ensayos en la revista Invexa de la ENEP de Toluca y en la revista de la Escuela Normal del Estado de Querétaro. Responsable de la maestría en Educación de la Escuela Normal del Estado de Querétaro. Responsable académico de intercambio y ponente en la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Asesor de estudiantes de maestría con el tema corporeidad y competencia motriz. Dirigió una tesis con el tema de atención a los niños con autismo y Asperger. Docente en Educación Física del Colegio Argos de Querétaro, colegio que atiende a niños que tienen autismo, y asesor de Educación Física con la institución Surgiendo Comunidad Autista. Ponente en el 12º Congreso Internacional de Teoría de la Educación de la Universidad de Barcelona, con el tema Reflexiones sobre la corporalidad. En el año 2000, autor del libro ¿A qué juega el educador físico? Un estudio sobre la estructura conceptual que maneja el educador físico en las escuelas de educación básica. Actualmente diseña y escribe cuadernos de educación física para alumnos de secundaria, apegados a la actualización de la reforma desarrollada en el año 2006 con una editorial independiente. Tiene un currículum realmente impresionante. Como persona, como amigo, como docente, es realmente extraordinario. Para mí es un orgullo presentar y demos de la más cálida bienvenida al maestro Fidel Vallejo Mireles. Su ponencia magistral, la importancia del trabajo conceptual para desarrollar la competencia motriz. Adelante, maestro. Bien, buenos días. Vamos a trabajar, ya veo que varios vienen de traje, pero bueno, yo me vine en mangas de camisa porque esta es una actividad en el séptimo y en el octavo semestre que es fundamentalmente de trabajo. Entonces, déjenme decirles que el tema que vamos a trabajar ahora se llama la apropiación de los juegos de invasión en educación básica. Nos empezamos a hacer estas preguntas, o el título tiene este nombre por lo siguiente. Los chicos alrededor del séptimo y el octavo semestre, más o menos para estas fechas, ¿no?, están prácticamente cerrando
su documento recepcional. Nos ha pasado en la licenciatura en Educación Física en la Escuela Normal del Estado que a estas fechas empiezan a hacerse las preguntas más importantes de toda la carrera. ¿Qué ha pasado o qué pasó en todos estos semestres previos? Bueno, evidentemente fue una acumulación constante de experiencias concretas en los diferentes grados, desde preescolar hasta secundaria. Empezaron a probar la organización del grupo de diferentes maneras, empezaron a trabajar con varios materiales, empezaron también a comenzar a probar una estructura conceptual que ahora les ayuda para poder interactuar con los niños y los adolescentes. Hasta ahí estamos bien. Está prácticamente cerrando ahorita el título de su documento recepcional. Me parece que sobre ese ya hicieron grandes avances, ¿sí? Y precisamente cuando ya están cerrando el tema de las conclusiones, cerrando la bibliografía que ustedes utilizaron durante todo el trayecto, empiezan de verdad las preguntas, ¿no? Yo tengo dos alumnos de séptimo y octavo, los he tenido prácticamente desde que empezó la primera generación de la licenciatura en Educación Física, que empezó en el 2002, ¿no? Y las preguntas que nacen en este momento son las que siguen, ¿no? Esta que sigue. Dice, ¿existe una lógica de las diferentes estrategias didácticas que nosotros utilizamos en el patio? Es decir, ¿existe una lógica de lo que nosotros somos como profesionales de la educación física? Esa es una de las preguntas fundamentales que me parece que constantemente nos están retumbando, ¿de acuerdo? Es decir, porque lo que nos han comentado en un espectro de muchísima confianza es decirnos, Fidel, tú te pasaste 30 años frente a grupo, o vas a completar tus 30 años frente a grupo, pero nosotros, tal como están las condiciones actuales, nos vamos a pasar 40 años. Es justo que en este momento empecemos como a entender cuál es la lógica del educador físico, qué es lo que nos profesionaliza, ¿no? Esa es una pregunta que a mí me parece fundamental, ¿no? Es decir, porque cuando tú terminas el octavo semestre, has logrado una cierta habilidad para poder ser diestro y poder identificar cuáles son las condiciones de tus alumnos de cualquier nivel, y entonces pones una actividad determinada y ves que te resulta. Los chicos salieron contentos de la actividad, algunos te agradecieron que pusiste ese juego o esa actividad, ¿no? Pero más allá de eso, existiría una lógica dentro de lo que tú estás poniendo. Es decir, cuando tú pones tocho bandera, o cuando pones handball, o cuando pones el saltar la cuerda en primaria, o un juego de persecución en preescolar, ¿no? Hay una lógica en la que tú digas, ¿a dónde me lleva esto? Esas son las preguntas que los chicos de séptimo y octavo semestre, particularmente en estas fechas, nos empiezan a hacer. La siguiente pregunta es, ¿por qué algunos alumnos que llegan a primero de secundaria no reúnen todas las condiciones cognitivas y motrices para poder cumplir con el programa que se está planteando en esa etapa de secundaria? Esta es una pregunta que a mí me parece verticalmente importante, porque a partir de ahí varios de ustedes van a elaborar sus documentos de recepción o sus documentos recepcionales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es decir, te enteras de que este grupo que tú tomaste para trabajar tu documento recepcional es un grupo que no reúne todas las condiciones. Entonces lo que piensas, la primera opción es actualizarlos, ¿no? Actualizarlos motrizmente, para que puedan estar, digamos, bajo las condiciones del conjunto. La otra, a lo mejor dices, creo que va a ser un poco mucho más complicado, entonces voy a trabajar juegos de cooperación para que se puedan integrar, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor piensas en otra opción y entonces empiezas a trabajar opciones a lo mejor mucho más centradas y dices, me doy cuenta que son fundamentalmente un equipito de mujeres y muy pocos niños los que no se pueden integrar. Entonces voy a trabajar lo de equidad de género, ¿de acuerdo? Pero esas preguntas siguen estando presentes, ¿no? Bueno, hice una selección de estas dos preguntas, nos han hecho otras más, por supuesto, ¿no? Y con esto quiero comentarles un asunto que a mí me dijeron en un congreso en Colima, ¿no? Un profesor de educación física ya con bastante tiempo de experiencia
lo que nos dice es, estábamos en un panel, y entonces sale una pregunta de esas preguntas que no puede resolver en un panel, y entonces le dicen, o nos dicen a los panelistas, a ver, compañeros, se para un profesor de educación física, y entonces dice, en mi escuela primaria, la escuela se sacó un lugar muy, muy importante en las pruebas de enlace. De hecho, a todos nos van a hacer una retribución económica, ¿no? Pero la directora de la escuela me habló a su oficina, ¿no? Y me dice, profesor, el dinero que nos dieron para la escuela de enlace, no se lo vamos a dar a usted. Y entonces, claro, yo estaba haciendo ya los propósitos de cómo utilizar ese dinero. No es una cantidad menor, a veces llega hasta la mitad de una quincena, ¿no? Y entonces me dice, ¿por qué, maestra? Dice, porque usted no colabora con los aprendizajes cognitivos. O dígame usted, ¿cómo es que usted colabora para que los chicos tengan buenos resultados en las evaluaciones de enlace? Fue una pregunta que a todos los panelistas nos dejó más o menos fundidos, ¿no? Le dimos un minuto, empezamos a platicar y la pudimos contestar como pudimos en ese momento. Pero esa pregunta es fundamental para todos los que trabajamos en esta área, ¿sí o no? Es decir, porque también te la van a hacer, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, muy bien, parece ser que esta pregunta es una pregunta que también se enlaza con estas preguntas que se hacen los chicos de séptimo y octavo semestre, ¿no? Y que conviene subrayarla y ver cómo la podemos trabajar, ¿no? Bien, esas 2 o 3 preguntas es lo que nosotros utilizamos como referente para poder comenzar con esta propuesta o con esta búsqueda que les vamos a presentar. La siguiente. Tuvimos que tomar varias determinaciones. La primera determinación fue definir una clasificación de los juegos y los deportes. Si queríamos darle respuesta a las preguntas anteriores, entonces la determinación inicial fue, tenemos que buscar una clasificación de los juegos, porque la tercera línea de reorientación de la licenciatura en educación física dice, el juego es el medio fundamental del educador físico. Es la tercera línea de reorientación. Hasta ahí estamos bien también, ¿de acuerdo? La primera es la edificación de la corporeidad, la segunda está referida a la competencia motriz. ¿De acuerdo? Bien. 2. Tuvimos que trabajar el concepto de competencia motriz. Ya les vamos a explicar por qué. Me parece que este concepto, que lo trabajamos muy bien Luis Ruiz Pérez, un español que ha venido trabajando mucho sobre estas cuestiones cognitivo-motoras, ¿no? Lo recuperamos también. La tercera fue identificar el número de horas acumuladas que los chicos y las chicas tienen cuando llegan al nivel de la secundaria. Es decir, ¿cuántas horas tienes tú acumuladas cuando tú llegas a secundaria? Y eso nos pareció que era fundamental. Ya les vamos a explicar por qué. ¿De acuerdo? Bien. La número 4 fue proponer líneas de observación y de análisis. Ya también las tenemos enlistadas, las tenemos ordenadas. Y la quinta fue proponer diagnósticos. Fíjense ustedes que una característica que tiene el maestro de educación física con el médico, ahí nos parecemos mucho, porque los diagnósticos que te da el médico, ¿no?, te ayudan mucho a que puedas resolver un problema estomacal o de cualquier otro tipo de índole, ¿no? El educador físico me parece que debería de reunir las condiciones para poder identificar si sus alumnos tienen las habilidades o las cadenas motoras, ¿no?, suficientes, pertinentes, adecuadas para poder participar en una actividad motora, ¿de acuerdo? En un juego, en un deporte. Bien. En eso tenemos mucho parecido con todos estos profesionales que hacen diagnósticos, ¿de acuerdo? Vamos a proponerles un diagnóstico sobre estos juegos de invasión. Pasemos por favor a la siguiente. Bien, tomamos la clasificación que hace Parlevas. Seguramente tú durante el trayecto pudiste revisar esta propuesta. Me parece que es una de las propuestas, yo diría incluso más revolucionarias que existen, de todas las clasificaciones de juegos y deportes que tuvimos o que estuvimos revisando o que yo revisé cuando fui estudiante de la licenciatura en educación física. La propuesta de Parlevas
trabaja o hace una clasificación binaria. Habla de los juegos sociomotrices, ¿no? Y habla de los juegos psicomotrices. Los juegos sociomotrices los divide en tres: los juegos de cooperación, los juegos de cooperación-oposición y los juegos de oposición. Seguramente esta clasificación tú la revisaste en Deporte Educativo y los Adolescentes 1 y 2, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente, no, antes de eso, las psicomotrices. Si te das cuenta, ¿no? La segunda línea, la de cooperación-oposición, en esa línea descansan prácticamente todos los juegos y deportes que jugamos en Occidente. En los juegos de cooperación-oposición están los juegos del fútbol, del básquet, del vóley, del fútbol americano, es decir, prácticamente todos los juegos que cultural y publicitariamente constantemente los estamos revisando. ¿De acuerdo? Bien. En los juegos psicomotrices, por ejemplo, son todo aquel conjunto de actividades que trabajas de manera individual. Probablemente el ejemplo más específico sea la carrera de 100 metros, ¿no? Los alumnos de la licenciatura me decían: profe, pero es que la carrera de 100 metros tienes oponentes. Le digo: sí, nada más que hay una regla: si invaden tu carril, están fuera de la competencia. Entonces, más bien es una carrera tuya contra una determinada marca del tiempo, no contra los demás. ¿De acuerdo? Entonces, también, por supuesto, tenemos equitación, tenemos tiro con arco, juegos de diana cuando lo haces de manera individual. Bien, vamos a pasar, después de tomar los juegos, esta clasificación de los juegos de Parlevas, pasamos a una siguiente clasificación que también seguramente viste, y es la que sigue, por favor. Los juegos modificados. Esos, por supuesto, fueron de los juegos que más pusiste en práctica, sobre todo a nivel de primaria superior, que es cuarto, quinto y sexto, y prácticamente toda la secundaria. ¿De acuerdo? En estos juegos modificados, si ustedes se fijan, en la parte izquierda tenemos todos los juegos de invasión, ¿sí? Después siguen los de cancha dividida, y luego los de bate y campo, y por último los de muro y pared. Estos juegos, casi en su mayoría, están dentro de los juegos de cooperación-oposición. Bien, entonces ya tenemos la clasificación de lo que ustedes hacen en la práctica. ¿De acuerdo? Ya tenemos esta clasificación que tomamos de Parlevas y esta clasificación que tomamos de José de Miss. Bien, pasemos a la siguiente. Nos decantamos por los juegos de invasión. Ahí estamos viendo un juego de handball. La que sigue, por favor. Y luego definimos el concepto de competencia motriz. ¿Qué es competencia? ¿Qué es lo que nos dicen que es competencia? Que además es parte del discurso que ustedes van a tener cuando en un año hagan su examen nacional de oposición. ¿Qué es una competencia? Es una respuesta a un problema no predeterminado por el alumno. Es una respuesta a un problema no predeterminado por un alumno. En efecto, ¿qué más es competencia? Vamos bastante bien. La capacidad de resolver una problemática. La capacidad de resolver un problema. ¿De acuerdo? Bien. A mí me gusta un concepto que utiliza Ángel Pérez, donde dice: una competencia, ¿no?, es el uso de todos los recursos posibles para poder resolver un problema o un desafío. ¿De acuerdo? Pero cuando nosotros estamos hablando de competencia, y tal como se maneja en educación física, la competencia incluye dos tipos de conocimiento fundamentalmente, ¿no? Un conocimiento procedimental, ¿no?, es un conocimiento de las acciones, y un conocimiento conceptual. Fíjense ustedes que en un debate que tuvimos con algunos maestros mexicanos, con otros compañeros de Argentina, habíamos llegado a la siguiente conclusión: la materia de educación física trabaja fundamentalmente los conocimientos procedimentales. ¿De acuerdo? También trabajamos los conceptos, pero los conceptos surgen
de esta práctica procedimental que tú tienes de manera cotidiana. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de competencia, ¿no?, estamos hablando de que los niños y los adolescentes están utilizando un doble tipo de conocimiento. Un conocimiento procedimental, ¿no?, que es un conocimiento vivencial, y un conocimiento conceptual. Vamos a poner un ejemplo, profe, ¿me ayudas? Están a punto de pasarnos un balón, ¿de acuerdo? Y entonces yo estoy en una posición distinta, yo no tengo el balón lo tiene su compañero o el equipo de su compañero, ¿de acuerdo? Yo lo que tengo que hacer entonces es marcarlo. Marcar es un concepto, pero esta acción que yo tengo con él, que la voy a repetir en número indeterminado de veces, y que regularmente se trabaja a partir de cuarto, quinto y sexto año de primaria, ¿no? Cuando yo llegue a secundaria, yo lo voy a trabajar también ya como concepto. No sé si me explico. Yo puedo hacer una explicación de lo que es marcar una marca personal, y eso me dura 1 minuto, porque lo único que le digo: muy bien, tienes que marcar a tu compañero, recuerda que no debes de tocarlo, que debes de estar a una distancia, de tal manera que te permita que él no reciba el móvil o no reciba la pelota. Esto se lo voy a estar repitiendo constantemente, pero este conocimiento vivencial, gracias, profe, este conocimiento vivencial que voy a tener constantemente de marcar, ¿no?, es un conocimiento que después lo voy a utilizar, y es un recurso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahí trabajé este procedimiento, pero también trabajé el concepto. Estos conceptos que yo estoy utilizando en la práctica cotidiana son los conceptos que yo voy a utilizar dentro de la competencia motriz para resolver un problema. Es decir, si no tengo conceptos, ¿puedo resolver un problema estratégico? Empate. Pero fíjense bien, cuando vamos al concepto de competencia motriz, estamos diciendo: es una habilidad para planear e intervenir en el juego deporte, basándonos en la experiencia procedimental y en el manejo conceptual del juego que se juega. Déjenme recordar un solo ejemplo. Fuimos a trabajar con niños de tercero de primaria. Estaban jugando el juego del básquetbol, prácticamente se estaban introduciendo al juego del básquetbol. Cuando les dijimos, un juego, bueno, que tenía muchos problemas de inicio, ustedes saben que la falta principal de los niños en tercero o cuarto año de primaria, cuando están jugando un deporte de estas características como el básquet, es que agarran la pelota y la ansiedad los obliga prácticamente a ir corriendo con la pelota en posesión sin botarla y tratar de meterla en la canasta. ¿De acuerdo? Esa es, digamos, que la regla más difícil de que la puedan entender, pero poco a poco se puede ir trabajando. ¿De acuerdo? Jugaron durante 7 minutos, los juntamos y les dijimos cada uno con su equipo: chicos, van a trabajar durante 2 minutos, solamente 2 minutos, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer para poder resolver el que vayan ganando o perdiendo? ¿De acuerdo? Estuvimos juntos ahí con el equipo, escuchando a ver qué iban a decir, ¿no? Y finalmente nos dijeron, los juntamos y nos dijeron: bien, ¿qué van a hacer? Y ya nos explicó uno de los chicos más avanzados y nos dice: lo que vamos a hacer ahorita, prof, es darnos más pases y echarle más ganas. ¿De acuerdo? Vuelvan a jugar. Después, en esa misma semana, nos fuimos con un grupo de tercero de secundaria. Varios de ellos no habían podido resolver el juego del básquetbol. Es decir, seguían cometiendo todavía este conjunto de faltas, no igual a los de tercero de primaria, pero otro tipo de faltas, a lo mejor un poco más difíciles de quitar. Jugaron otra vez sus 5 minutos, 5 o 7 minutos, se juntaron en 2, estuvimos cerca escuchándolos para saber qué era lo que iban a decirnos, cómo se ponían de acuerdo. Notamos que regularmente 2 o 3 hablaban, ¿no? Y al final nos dan los resultados y nos dicen: muy bien, ¿qué van a hacer, chicos? Y lo que nos dicen es lo siguiente: profe,
nos vamos a dar más pases y le vamos a echar más ganas. Cuando los chicos dijeron eso de tercero de secundaria, a mí se me pararon los pelitos de punta, ¿no? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El conocimiento conceptual que ellos deberían de haber logrado en tercero de secundaria no se había desarrollado. ¿De acuerdo? Es decir, Ruiz Pérez lo que dice es: ¿cuándo notamos que es un chico que es competente? ¿Cómo nos puedes decir, tú maestro de educación física, que un alumno es competente? Motrizmente, por supuesto, para que puedas identificar que tiene la competencia. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a trabajar y desarrollar la competencia motriz en los niños y los adolescentes. Esa es nuestra chamba, ese es nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Quiere esto decir que si no has desarrollado esta competencia, entonces tenemos que dar un paso atrás, poner entre paréntesis lo que estamos haciendo y decir, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿De acuerdo? Bien. Ruiz Pérez dice: un sujeto que es competente es aquel que puede planear, pero para planear requiere de conceptos. A ver, entonces, ¿quiere esto decir que solamente con que sepa planear? No. Ruiz Pérez dice, tiene que tener un conocimiento procedimental que, aunque no esté completo, le permita tener los elementos conceptuales suficientes para poder planear. ¿De acuerdo? Es decir, no se requiere ser Messi para poder planear. Es decir, se requiere cubrir las cadenas motoras básicas para que después pueda planear. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la competencia motriz. Es la unión del conocimiento conceptual y del conocimiento procedimental para poder hacer un proyecto. Esa es la competencia motriz. ¿De acuerdo? Y esa es la que nos propusimos analizar en los estudiantes de secundaria. La que sigue, por favor. Bien, aquí está un ejemplo, ¿no? Marcar, desmarcar. Y las acciones que manifiesten dichos conceptos. Esto quiere decir que los comentaristas deportivos, por ejemplo, que ustedes escuchan en la próxima final que va a venir en el país, ¿no? Entre estos equipos multicitados, entran comentaristas. Probablemente esos comentaristas jamás han jugado fútbol, ni hacen actividad física, ¿no? Ellos pudiéramos decir que son competentes motrices, no hasta que no lo veamos si pueden jugar, si pueden patear una pelotita, ¿de acuerdo? Pueden hacer un plan, un proyecto, pueden identificar las estrategias de los diferentes equipos, sí la pueden identificar. Seguramente se han metido durante años a revisar 2 o 3 libros de fútbol o de estrategia, han podido ir a entrevistar a un director técnico, entrevistaron también ya a los jugadores, entonces tienen una idea más o menos cabal de lo que se juega. A veces son incapaces de poder decirnos claramente qué está pasando en el juego, ¿no? Porque si empiezan a hablar de sus vacaciones o empiezan a hablar de que les está yendo mal y mientras ahí el partido está en efervescencia. Y ahí a veces es difícil que nos puedan decir qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente el conocimiento conceptual es suficiente para que puedas decirnos que eres competente, sino que también necesitas tener la práctica de donde surgen los conceptos. Es decir, nosotros nos dedicamos a trabajar constantemente cadenas y habilidades motrices dentro de juegos y deportes, ¿no? Para que los chicos tengan las vivencias suficientes para poder hacer un proyecto. ¿Hasta ahí está más o menos claro? Bien, entonces sigamos avanzando. Utilizamos este instrumento que a nosotros nos pareció bastante bueno para poder identificar lo que los alumnos habían acumulado como experiencias. A este instrumento nos lo enseñó Marta Castañer, una española de Barcelona, se llama el Deportivograma. Está dividido en 3, es un cuadro de doble entrada. Las horas que recibes de educación física en preescolar, primaria e inferior, o sea, primero, segundo y tercero de primaria, primaria superior hasta sexto y secundaria. Las actividades que haces en el recreo, en el barrio y en los campamentos de verano, si es que fuiste a campamentos de verano, y si perteneces a un club o has hecho actividades de club, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Bien, se supone que tú deberías de tener
Horas acumuladas de educación física cuando llegas a primero de secundaria. Las horas acumuladas, si nosotros estamos calculando una hora por semana, por 40 semanas, que es lo que dura un año escolar, entonces estarías trabajando 40 horas, ¿de acuerdo? En varios estados del país, los chicos solamente trabajan una hora por semana. Entonces estamos hablando de que un chico que trabajó 40 horas por semana por 6 años, teóricamente debería de tener en su cuerpo, o sea, encarnado, 240 horas. ¿De acuerdo? Preguntando con inspectores y coordinadores de área, nos dicen, bueno, la verdad es que tenemos que quitarle un porcentaje a las horas que los estudiantes reciben, de tal manera que tenemos como un promedio de 180 horas por todo lo que es la primaria básica, más 20 horas de preescolar. Estamos identificando que los chicos llegan a primero de secundaria con 200 horas. ¿De acuerdo? Si esas 200 horas las multiplicamos por los 3 años que la mayoría de las secundarias sí reciben 2 horas por semana, entonces estamos hablando que un chico teóricamente o una alumna debería de tener 400 horas cuando sale de tercero de secundaria. La que sigue, por favor. Bien, este es más o menos el acumulado. Las horas acumuladas al finalizar primaria son 240 programadas, reales serían 200. Las horas acumuladas al finalizar secundaria serían 240, 200, totales serían 400 horas. Más o menos a los 15 años tú has recibido 400 horas. ¿Qué fue lo que encontramos con las 400 horas? ¿Se les hacen muchas o pocas? Son poquísimas. Son poquísimas. Nada más déjenme decirles lo que dicen. En Argentina se han convertido, prácticamente les dicen incluso establos, a los chicos que empiezan a detectar a la edad de 8 o 7 años para que empiecen a entrenar fútbol. Y lo que ellos dicen es, un chico que quiere quiere debutar en primera división o en equipo profesional, requiere, estamos hablando de 16, 17 años, 8,000 horas. ¿De acuerdo? 8,000 horas. Y esto de repente ya nos da una idea claramente de a lo que nos tenemos que dedicar en educación física. En educación física no podemos hablar de rendimiento deportivo. Es imposible. ¿De acuerdo? Yo tengo un alumno en maestría que ha practicado el triatlón y en la actualidad tiene, bueno, ya tiene 25 años, tiene 12,000 horas acumuladas en triatlón, es de aquí de Mazatlán. ¿De acuerdo? 12,000 horas. Él cuando terminó la secundaria tenía algo así como 6,000 horas. ¿De acuerdo? Pero después siguió entrenando y fue acumulando más tiempo. ¿Sí? Entonces, él estuvo entrenando a una chica que venía de Estados Unidos, que solamente había destacado en el nivel de gimnasia a nivel nacional, pues en Estados Unidos, y ella tenía cerca de 20,000 horas. Ella no iba a la escuela. ¿De acuerdo? Tenía 16, 17 años, no iba a la escuela, se dedicaba fundamentalmente a entrenar. Entonces tenía todo ese tiempo de entrenamiento. Entonces cuando nosotros pensamos en las 400 horas que los chicos tienen en primaria y secundaria, es demasiado poco. Entonces, uno de los hallazgos que les vamos a mostrar al final es que probablemente, y esto lo adelantamos como una hipótesis, ¿no?, que tenemos que comprobar, las 400 horas de educación física sean insuficientes para que un alumno o una alumna pueda manejarse, digamos que actualizadamente, dentro de los juegos de invasión. Bien, vayamos a lo siguiente. La que sigue, por favor. No quisimos ahorita revisar lo de las competencias. Ustedes saben las competencias de educación física en secundaria. No quisimos revisarlas. Más bien las vamos a poner entre paréntesis. Me parece que el concepto de competencia motriz más bien se refiere al tercero, dominio y control de la motricidad para plantear y solucionar problemas, ¿no? Pero no quisimos, lo pusimos entre paréntesis para después, al final de nuestros hallazgos, empezar a revisar qué pasaba con las competencias y si de verdad estaban enlazadas en lo que nosotros estamos haciendo de manera cotidiana. La que sigue, por favor.
Bien, identificamos varias líneas de análisis. Para entrarle a este problema, identificamos 3 líneas de análisis. La primera de ellas es una línea de construcción práctica, una línea de intervención táctica y una línea de intervención estratégica. Estas últimas dos, o fundamentalmente la tercera, tiene que ver con esta intervención cognitiva dentro de las actividades de invasión. La que sigue, por favor. Bien. Nos hicimos toda una propuesta de análisis del tipo de pensamiento que tenían los niños de preescolar, primaria y secundaria. Para hacer esto, nos basamos en esta propuesta que seguramente ustedes revisaron en desarrollo infantil y desarrollo de los adolescentes, que se nos dan 4 semestres en total. Seguramente revisaron con Piaget en los 6 estudios de psicología el tipo de pensamiento que tienen los niños. Ustedes saben perfectamente que los niños de preescolar piensan distinto a un niño de secundaria, ¿no? Aunque a veces se parecen, pero no. Bueno, lo digo porque yo trabajo desde maternal, trabajo en maternal, preescolar, primaria, hasta ahorita, ¿no? Bien, en el preescolar identificamos que el tipo de pensamiento que los chicos más expresan es el tipo de pensamiento simbólico, es decir, que hay que contarle cuentos para que se animen, que hay que estar contando historias, ¿no? Verídicas o no, para que los chicos se puedan incorporar a las actividades, y que ahí la forma de pedirles a los niños que se incorporen en la actividad física es fundamentalmente a través de alternativas. Y esto quiere decir de qué otra manera se puede hacer y quién puede, ¿no? Son como los dos conceptos o los dos enunciados que constantemente el maestro preescolar está utilizando para que los chicos se puedan incorporar a la tarea, ¿de acuerdo? En primaria inferior también trabajamos lo de las alternativas. ¿Quién es el que puede? ¿Quién puede realizar este desafío? ¿No? Les presenta retos y ellos mismos se apuntan para poder decir, yo puedo entrarle a estos desafíos que estás planteando, ¿no? En primaria superior, ahí sí utilizamos la modificación de los universales. Otra vez vamos a una lectura combinada de Davis y Parlevas, y ahí le estamos pidiendo a los alumnos que se incorporen para modificar las reglas, ¿no? Incluso exageramos y les decimos que van a jugar fútbol en un pasillo como estos, ¿no? 4 contra 4, 5 contra 5, no faltan en 2 o 3 minutos que se paren y dicen, oye, no, Fidel, en esta cancha no nos podemos habituar, no es posible. Muy bien, ¿qué proponen? Y los chicos lo que proponen es, pues aumentarle por lo menos 2 metros a cada lado, ¿no? Para que podamos jugar, ¿de acuerdo? Y entonces cuando esos chicos están haciendo eso, ¿qué están haciendo? Están modificando el juego. Esa es la característica fundamental de los juegos modificados. Los juegos modificados se llaman así porque es una convocatoria, es una invitación a que los niños y los adolescentes puedan modificar los juegos, no porque los hayan titulado de esa manera, ¿de acuerdo? Las famosas variables, en efecto, ¿no? O les ponemos unas porterías hiper chiquitas de 1 metro, ¿no? Y canchas muy anchas, y entonces no falta que a los 4 minutos llegan, oigan, es que no podemos meter goles ahí, ¿no? Es suficiente con que se ponga el portero enfrente a 1 metro y no haya forma de meter goles. Bueno, ¿qué proponen? Bueno, pues por lo menos que sean de 4 pasos, ¿no? Y abrimos las porterías a 4 metros y entonces empiezan a jugar, pero los chicos están modificando los juegos, ¿de acuerdo? O ponemos a jugar 5 contra 3 y entonces antes de empezar el juego dicen, bueno, ¿por qué están allá 5 y nosotros 3? ¿No? Y entonces modifican las reglas. O metemos 3 balones en lugar de 1 y entonces dicen, es que no podemos jugar con 3 balones, ¿no? Bueno, que sean 2, bueno, juguemos con 2 y a lo mejor se acomodan, ¿no? Pero están modificando constantemente las reglas de los juegos. Esta modificación de los juegos es el antecedente para que a nivel de 6º año y toda la secundaria los chicos puedan intervenir estratégicamente. Vayamos a lo que sigue. Lo que sigue, por favor. Bien, encontramos que hay una lógica de los juegos para apuntalar la propuesta de los juegos de invasión, y entonces en preescolar comenzamos con juegos de persecución, este clásico del juego del gato y el ratón. En primaria inferior jugamos juegos de 2 contra 2, 3 contra 3, 5 contra 5, etc. Handball, fútbol, pelotas, globos, etc., ¿no? En primaria superior, nosotros pensamos que
Ese nivel de primaria superior es fundamental para que los juegos de invasión se puedan instalar en sus cuerpos. ¿De acuerdo? Es decir, que los tienen que vivir para que los puedan desarrollar. Si no, no se puede. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo que proponemos es a los estudiantes, sobre todo porque nosotros no tenemos injerencia, los maestros de grupo que ya están trabajando, que ya tienen su plaza, base y demás, ¿no? Pero sí con los estudiantes de séptimo y octavo semestre. Y entonces decimos, chicos, cuando vayan a trabajar en tercero, cuarto y quinto, perdón, de cuarto a sexto, traten de intervenir lo menos posible. Es decir, 3-5 minutos dan las indicaciones, trabajen con equipos reducidos, trabajen fundamentalmente a nivel de torneos, ¿no? Tengan listas las canchas y las instalaciones donde van a trabajar, hagan un juego inicial para que los chicos puedan introducirse en el juego de 10 pases, en cualquier otro que se te ocurra, ¿no? Para que puedan, digamos, que calentar y entren directamente a la acción. O sea, muchos juegos de invasión en estas que son 40, 120 horas, 100 horas que van a trabajar de cuarto a sexto, muchos juegos de invasión y juegos de cancha dividida, ¿no? Además de otras actividades. Bien, en secundaria estamos proponiendo que los chicos se tienen que apropiar de su rol, de su posición. Si tú haces una pregunta fundamental a los niños y a los adolescentes de primero de secundaria y les preguntas, a ver hijos, ¿cuál es su posición dentro de la cancha? ¿Tú a qué juegas dentro de la cancha? El 70-60% no sabe a qué está jugando dentro de la cancha. No sabe su posición, no sabe si es defensa central o si es medio, o si es delantero, en efecto, ¿no? O sea, no tienen ese tipo de conocimiento. Tú tienes que crear las condiciones, eso lo vamos a ver en el taller, tú tienes que crear las condiciones para que eso se pueda llevar a cabo. ¿De acuerdo? Bien. Y tienen que trabajar lo del manejo de frentes y zonas. Ya trabajamos con el maestro de geografía y él también requiere este tipo de conocimientos. Es decir, él también maneja lo que son los frentes a través de norte, sur, este y oeste, ¿no? Y eso se empieza a trabajar desde segundo de primaria. En primaria empiezan a hacer planos de su casa o del salón de clases, ¿no? En segundo empiezan a hacer planos de su comunidad, en tercero hacen los planos de su ciudad, etcétera, y van abundando, ¿no? Nosotros no estamos pidiendo eso, lo que estamos pidiendo sencillamente es que puedan identificar los frentes y las zonas. La que sigue, por favor. Bien, la que sigue más. Ese es el mapa que nosotros utilizamos a partir de 9 cuadrantes. Y que lo pueden empezar a trabajar a partir de la primaria superior, fundamentalmente a partir de quinto y sexto, ¿no? Es decir, los chicos tienen que reconocer lo que es el frente izquierdo, el frente central, el frente derecho, ¿no? Y lo que son las zonas defensiva, media y delantera. Esta es una parte fundamental para que puedan empezar a identificar, ¿no?, cuál o dónde fundamentalmente ellos se desarrollan. La que sigue, las anteriores, por favor. Antes. Bien, la que sigue. Bien, ya trabajamos eso. La que sigue. La que sigue. Más adelante. La que sigue. Esa. Bien, el concepto de habilidades motoras nos sirvió en parte, pero fundamentalmente para trabajar las actividades que se desarrollaban en preescolar, ¿no? Pero tuvimos que trabajar un concepto más que se llamó cadena motora, porque el concepto de habilidad motriz no nos era suficiente para poder identificar las habilidades que los chicos tenían. ¿Qué es una cadena motora? Es un conjunto de acciones que van secuenciadas para poder resolver un problema. Y entonces encontramos las siguientes cadenas. Claro, sus niveles de complejidad se van aumentando. Por ejemplo, en preescolar evidentemente trabajamos las habilidades básicas, ¿no? Saltar, retar, etc. En primaria inferior trabajamos pase, recepción, pase, que esa es la cadena principal de los juegos de invasión. Esa es la cadena principal y es posible poder detectarla sin ningún tipo de problema cuando tú pones a jugar a los chicos 5 contra 5. ¿De acuerdo? Esa cadena se va complejizando de pase, recepción, conducción
o bote, o tiro, o drible, y luego pase o tiro. ¿De acuerdo? Los mejores jugadores tienen, evidentemente, o los que procedimentalmente tendrían mayores habilidades, estas cadenas motoras son mucho más complejas. Déjenme decirles, por ejemplo, que los jugadores delanteros no solamente tienen una muy buena recepción en fútbol, sino que además pueden recibir un pase orientado, enfrentar a un adversario como un defensa, hacer una finta, pasar la pelota hacia el otro frente, salir por la derecha o salir por la izquierda o tirar al gol. Esa es una cadena motora mucho más compleja, ¿sí? Solo algunos niños, o bueno, adolescentes, a nivel de segundo, tercero y secundaria, ya llegan con esas cadenas motoras. Pero no las trabajaron en educación física, las trabajaron en su club. ¿De acuerdo? Porque esos niños nos dimos cuenta que no tenían las 200 horas básicas, ¿no? Un chico que se mete 2 horas, 2 entrenamientos por semana y el juego del sábado, estaría trabajando teóricamente 6 horas por semana. Si tú las multiplicas por 40, ¿no? Son 240. Por 3 años, ese chico debería de tener acumuladas 700 horas. Un chico que tiene 700 horas, que las trabajó en primaria inferior y te llega a secundaria, duplica, por supuesto, las habilidades que tiene un chico que solamente recibió educación física. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú estás enfrentando a los niños, lo que estás enfrentando son horas contra horas. No sé si me hago entender. ¿De acuerdo? Y horas contra horas quiere decir que tú estás enfrentando cadenas motoras contra cadenas motoras complejas y simples. Por eso seguramente en séptimo y octavo descubriste que los equipos tienen que estar muy equilibrados para que te funcione el torneo, ¿no? Porque si tú dejas que los chicos en secundaria se organicen como quieran, ¿no? Se juntan estos grandes trabucos que son 700 horas, más 800 horas, más 1500 horas, más 300, y bueno, tú 200 algo. Y entonces estás enfrentando un equipo que tiene 2500 horas contra un equipo que tiene 1000 horas. ¿De acuerdo? Y entonces dicen, los chicos antes de empezar el partido dicen, yo no voy a jugar contra ellos. ¿No? Oye, no, es que sí tienes que jugar y ya te echaron abajo el torneo. ¿Por qué? Porque dicen, ¿para qué? Si voy a perder. Ellos lo saben. Pueden identificar perfectamente que sus cadenas motoras son mucho más sencillas, ¿no? O que la experiencia es abismal. Bien, la que sigue, por favor. La que sigue. Bien, la otra, la que sigue. Bien, estamos a punto de terminar. Estamos trabajando entonces una propuesta de diagnóstico sobre lo que podemos identificar dentro de la práctica. Y entonces hicimos un diagnóstico del juego de handball en 7 minutos, con planeación en 3 y vuelta a jugar en 7. Esos 16 minutos nos servían para poder identificar las cadenas motoras, ¿no? Y en los 3 minutos poder identificar cuál es la línea, cuáles son las funciones cognitivas que esos chicos utilizaban para poder resolver el problema del juego, ¿no? ¿La que sigue? Utilizamos una lista de cotejo y ahí metimos las 3 grandes líneas que estuvimos trabajando. Trabajamos lo de la pase, recepción, pase, pase, conducción, pasa o tira, y ahí decimos sí, no a veces. Trabajamos las funciones tácticas que son marcar e interceptar cuando es defensivo, se desmarca cuando es ofensivo, y trabajamos las funciones cognitivas o metacognitivas, que serían identifica su posición o rol dentro del juego, es decir, se ha respondido a qué juega en el juego, identifica sus subroles. Los subroles con Hernández Moreno, que también lo revisaron, son las diferentes habilidades o cadenas motoras que tú debes de tener en esa posición. Estarás de acuerdo conmigo que un portero tiene diferentes habilidades que un delantero, ¿de acuerdo? Esas diferentes habilidades se llaman subroles, ¿de acuerdo? Entonces, eso también lo identificamos. Identifica las frentes y las zonas y puede hacer un plan de juego, ¿no? Es decir,
más allá de que pueda trabajar, de que nos diga hay que darse más pasos entre nosotros y echarle más ganas, ¿no? Un chico de tercero y secundaria teóricamente podría identificar, si nos metemos con esto, por dónde lo están atacando, por qué frente lo están atacando y por qué frente tendrían que avanzar y tener mayores posibilidades. Es decir, no estamos pidiendo mucho, lo único que pedimos es que tengan la capacidad de poder identificar lo que es marcar, desmarcarse e interceptar, que puedan identificar lo que son los frentes y las zonas, eso ya les dijimos que lo hacen desde en toda la primaria con geografía, ¿no? Para que puedan intervenir cognitivamente en el juego. Al final me parece que si nosotros recuperamos el concepto de competencia motriz, la tarea fundamental que tenemos es que el chico, el adolescente, pueda intervenir el juego. Ya pusimos ejemplos con esto de los juegos modificados en primaria superior, pero esa sería, me parece, que una de las grandes tareas que nosotros tenemos, que los niños, además de jugar y de gustar de los juegos que tú le has puesto, puedan intervenir en el juego cognitivamente. Bien, ¿la que sigue? Bueno, los hallazgos que encontramos son los siguientes. Es difícil que los estudiantes del nivel de educación básica puedan lograr apropiarse de los juegos de invasión, que son los juegos más relevantes. Preguntamos a los estudiantes de séptimo y octavo semestre, más o menos alrededor del 60 u 80% son los juegos que más se utilizan dentro de la práctica, ¿no? Preguntamos también con maestros de grupo, fundamentalmente de secundaria, y dicen, bueno, nosotros trabajamos fundamentalmente juegos de invasión y de cancha dividida. Eso es lo que regularmente trabajamos en educación física, ¿no? Bueno, nosotros encontramos en este hallazgo que con estas 200 horas que el niño ha acumulado al llegar a primero de secundaria, es difícil que pueda resolver los problemas de los juegos de invasión con holgura. Ya no digamos que tenga que intervenir cognitivamente en el juego. Aquí sigue, por favor. Bueno, lo que ya hemos venido platicando, ¿no? Que el núcleo potencial es que los chicos puedan intervenir cognitivamente en el juego, ¿no? Mediante la planeación estratégica. La que sigue. Luego nos proponemos ir a los juegos cooperativos. Los juegos cooperativos, como ustedes saben, son una de las grandes asignaturas pendientes que nosotros tenemos como educadores físicos. Me parece que en estos momentos, para la situación en la que estamos viviendo en varios estados del país,